Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Z y en esta ocasión vamos a hablar sobre qué es el HIIT y cómo dosificarlo. Yo soy creador de contenido en redes sociales sobre fisioterapia. Actualmente he tomado el diplomado en rehabilitación vascular y he tomado algunos cursos sobre el manejo del paciente diabético, el manejo de heridas y alguna que otra técnica como neurodinamia. Vamos a tratar de que esta ponencia sea lo más amena posible y aunque voy a presentar datos fisiológicos y sé que la fisiología es un poquito aburrida, voy a tratar de hacerlo un poquito divertido con algunos memes para que esto no se les haga tan pesado y puedan comprender el porqué de las dosis de este ejercicio y para quién vamos a dosificar este tipo de entrenamiento. Vamos a comenzar con un poquito de historia. Aquí pueden ver a Emil Zatopek. Este es un corredor triple campeón olímpico. En 1952 aproximadamente, él tenía un método de entrenamiento que se basaba en intervalos de 100 metros por 400 metros con un descanso de 200 metros y gracias a él fue que se popularizó. Sin embargo, el HIIT ya existía. Si nos ponemos a pensar, el HIIT desde nuestros antecesores y hablando de la prehistoria, cuando nosotros cazábamos lo hacíamos en intervalos, es decir, cazábamos un mamut, corríamos lo más rápido posible, esperábamos un poco, había otro depredador y volvíamos a emprender carrera, y esto durante muchos intervalos, y a fin de cuentas esto era un hit, solo que pues de una forma más arcaica. Entonces no es que Emil Zatopek haya creado el método, sencillamente pues se popularizó porque fue campeón. Entonces, a quien realmente tenemos que agradecerle del método es a nuestro amigo Kumba Kumba, porque prácticamente él fue el autor intelectual de este método. ¿Y cuándo se empezó a investigar? Esto comenzó en los 60s, fueron los primeros dos estudios, si mal no recuerdo, sobre el HIIT por Perolov Astran y Ben Saltin. Y si se fijan, pues los estudios los realizaron con lo que tenían a la mano, era una bicicleta, y no es que el equipo que utilizaron sea el más sofisticado, sin embargo pues era lo que había en ese entonces. Fue en los 60 cuando se hicieron los primeros estudios del HIIT y a partir del 2014 al 2017 empezaron a proliferarse más estudios de forma exponencial porque hubo un auge que comenzó porque varios influencers y varias revistas de fitness comenzaron a popularizarlo. Entonces pues más investigadores se interesaron por el tema y de esta forma fue que hasta la fecha tenemos un gran número de metaanálisis, de artículos de calidad que justifican el uso del HIIT, ya sea en deportistas de elite o en pacientes con distintas patologías. Y realmente, ¿qué es lo que busca el HIIT? El HIIT real, hay que aclarar que el HIIT real y el HIIT que hacemos en clínica es distinto. Sin embargo, conservan la metodología, conservan la estructura. Pero es importante señalarlo porque es la realidad. Es como que por no ser HIIT real, no vayas el paciente a tener los beneficios de hacer el HIIT. Sí los va a tener claramente, pero la esencia del HIIT la van a ver a continuación y se van a dar cuenta que son valores realmente altos, y es por eso que algunos estudios evidencian valores de beneficios extremadamente grandes, como el efecto EPOC, como la quema de calorías tan grande que puede haber en el HIIT. Pero ahorita se van a dar cuenta que el HIIT aplicado en clínica con el paciente tiene mucha diferencia en cuanto a ese tipo de resultados. Sin más preámbulo, el HIIT lo que busca es el consumo máximo de oxígeno, el aumento del consumo máximo de oxígeno, y esto por ende va a traer una mejoría de todos los órganos y sistemas que participan, ya sea directamente o indirectamente. Valores más altos del consumo máximo de oxígeno, pues podemos hablar de que es una persona o un paciente con una buena capacidad metabólica, una buena capacidad neuromuscular, una buena capacidad cardiocirculatoria, etc. Y lo mismo,
Reitero, el HIIT es para atletas con unas altas capacidades físicas, endocrinas y metabólicas. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo es el HIIT en clínica? Y pues aquí vemos a Spider-Man y al otro Spider-Man que dice, ¿sabes qué? Yo soy HIIT, pues yo también soy HIIT. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Es que el HIIT que hacemos en clínica es una adaptación a la estructura del HIIT real. Y para poder entrar en detalles en qué es lo que cambia el HIIT, les voy a explicar dónde sucede este HIIT según el modelo trifásico de ejercicio. El HIIT se desarrolla en la denominada fase 3 o inestabilidad metabólica. Esto es una vez superado el máximo estado estable de lactato o umbral ventilatorio 2. ¿Y qué es lo que va a suceder en esta fase? Que el consumo máximo de oxígeno va a llegar a su valor más alto, el gasto cardíaco máximo, la frecuencia cardíaca máxima y la ventilación pulmonar máxima van a llegar al tope, valga la redundancia, van a llegar al máximo en la última parte del modelo trifásico. Aquí en esta gráfica podemos observar que el ejercicio aeróbico se sitúa en la primera parte, seguido de eso sigue el ejercicio aeróbico anaeróbico, que es la segunda parte, y en la última parte o de inestabilidad metabólica se sitúa el HIIT. Esto es rebasando el 80% del consumo máximo de oxígeno. Y de forma subjetiva pueden imaginar cómo sería rebasar esto. Sería un 15 o 16 de RPE, pero sería el comienzo del HIIT. Un 15 o 16 significa, para tratar de ejemplificarlo, si a un paciente yo le digo vamos a hacer sentadillas y para él su 6 RPE pueden ser 30 sentadillas, su 7 RPE van a ser 40 sentadillas, su 8 RPE van a ser 45, su 9 van a ser 52 y su 10 van a ser 60 en la que la 60ª sentadilla va a ser la última que pueda dar, pero prácticamente va a ser el fallo. Entonces es aquí como se pueden imaginar cómo se desarrolla el HIIT en atletas. Es prácticamente llegar a lo máximo que puede dar y es rebasando el 15 o 16 de RPE. Entonces eso es muchísimo para un paciente. Claramente esto no es o sea, no podemos utilizar este protocolo en un paciente nunca de los nunca. ¿Qué respuestas fisiológicas más relevantes tiene el HIIT? En el sistema neuromuscular va a suceder que va a haber una activación masiva de neuronas corticales, por ende va a haber un trabajo activo de fibras musculares tipo 1 y por último va a haber una activación de fibras musculares tipo 2X. Esto, en resumen, nos va a dar más tensión muscular. Estas fibras tienen almacenes altos de glucógeno, baja resistencia a la fatiga, baja concentración de mioglobina, tienen una elevada actividad ATPasa y por ende esto da como resultado contracciones musculares muy rápidas. Recordamos que cargas de trabajo cercanas al consumo máximo de oxígeno solo pueden ser sostenidas en cortos periodos de tiempo, porque habrá una acidosis por contracciones de las fibras 2X, habrá fatiga muscular, habrá un aumento del ácido láctico y posiblemente un descenso del pH muscular y sanguíneo. Y en esta gráfica se evidencia cuáles son las fibras que trabajan en cada parte del modelo trifásico. En el comienzo, las fibras tipo 1 van a ser las que serán reclutadas. Después van a ser las 1 junto con las 2A. Y por último, en la fase de inestabilidad metabólica van a ser las fibras 1, las fibras 2A y las fibras 2X. Y pues este test es un test de esfuerzo en ciclo ergómetro y es aquí donde se evidencia la mayor actividad bioeléctrica y esto se da en la fase 3. En el sistema neuroendocrino, ¿qué sucede? De forma breve podemos decir que habrá una estimulación simpático-adrenal,
habrá una estimulación de mecanorreceptores y metabolorreceptores musculares, habrá un aumento de catecolaminas circulantes, habrá un aumento de la aldosterona, el sistema renina-angiotensina alcanza su máxima actividad, la hormona antidiurética puede aumentar hasta 800% en niveles máximos del consumo máximo de oxígeno, el factor FNA aumenta y habrá un aumento de la hormona de crecimiento. ¿Y qué sistemas energéticos? Y aquí se van a llevar una gran sorpresa. ¿Qué sistemas energéticos se utilizan? Habrá una estimulación de la glucogenólisis muscular y hepática, habrá activación de la fosforilasa, habrá activación de la PFK y una producción de ATPs por medio de la glucólisis citosólica o anaeróbica. Después, esto dará como resultado un trabajo de todos los sistemas energéticos para generar ATPs y va a resultar una contracción muscular muy rápida. Habrá una acidosis por participación de las rutas anaeróbicas y esto facilita llegar al consumo máximo de oxígeno por los efectos sobre la afinidad sobre la hemoglobina por el oxígeno. Y aquí la sorpresa es que en el HIIT lo que se utiliza como combustible para poder tener contracciones muy rápidas no son las grasas, son los carbohidratos. Entonces, si lo que desean es perder grasa, pues el HIIT realmente no es, fisiológicamente hablando, no es el método más ideal. Sin embargo, recordemos que para perder grasa debe haber un déficit calórico. Así tú hagas HIIT, así tú hagas SIIT, así tú hagas powerlifting, así tú hagas CrossFit, así tú hagas lo que quieras, necesitas hacer un déficit calórico. Si no hay déficit calórico, no va a haber pérdida de grasa. Reitero, hay estudios que hablan que gracias al HIIT quemas más calorías después del ejercicio, y sí, pero el HIIT en atletas, el HIIT en un paciente nunca va a llegar a esos niveles ni nunca va a presentar esas condiciones porque no estamos llegando al consumo máximo de oxígeno rebasando el 80%. Eso no va a suceder. Cuando nos acerquemos a esos valores, posiblemente podamos hablar de estos beneficios. Mientras tanto, pues no. Y ya sea en atleta o en pacientes, esto se va a mantener igual. Lo que se va a utilizar como combustible va a ser los carbohidratos y el uso de grasa será muy bajo. Y en esta gráfica se evidencia los trabajos de 60 a 65% de la frecuencia cardíaca máxima son los que van a utilizar más grasa como combustible. Cuando empezamos a rebasar esa frecuencia cardíaca, llegando a 80, 85, 90, 95 de frecuencia cardíaca máxima, pues va a ser los carbohidratos los que se va a usar como combustible. Y en el sistema respiratorio, ¿qué sucede? Superado el máximo estado estable de lactato o BT2, la ventilación pulmonar aumentará hasta alcanzar los valores máximos en el momento del agotamiento. Habrá un aumento de lactato y los sistemas de producción superan a los sistemas de aclaramiento. Es por eso que se presenta y por ende se va a romper el equilibrio ácido-base y habrá un descenso del pH muscular y sanguíneo y a un aumento progresivo de la ventilación pulmonar. El dato de que el pH desciende lo agrego porque fisiológicamente podría suceder en atletas de élite. Y los objetivos de la función pulmonar: oxigenan la sangre hipoxémica que retorna al extremo venoso capilar pulmonar, ayudan al mantenimiento del equilibrio ácido-base mediante la eliminación a la atmósfera del máximo CO2 posible, y habrá competencia por oxígeno entre los músculos locomotores y los músculos respiratorios y por ende habrá un descenso del rendimiento de los músculos locomotores. Habrá fatiga en los músculos respiratorios y esto dará como resultado una activación de metabolorreflejos inducidos por fatiga de los músculos respiratorios y como resultado tenemos el aumento del impulso vasoconstrictor simpático. Ya casi acabamos con los datos fisiológicos. Y en el sistema cardiocirculatorio es aquí donde ustedes podrán notar de forma más palpable los cambios. Habrá un gasto cardíaco, habrá una frecuencia cardíaca y un volumen sistólico que alcanzarán sus valores máximos.
la presión sistólica aumenta en relación al gasto cardíaco de manera fisiológica, pudiéndose alcanzar valores de 200 milímetros de mercurio o más, valores de 240, 250 en atletas de elite, y la presión diastólica durante el HIIT puede, posiblemente por la vasodilatación, disminuir. Y recuerden que el incremento de la presión diastólica durante el ejercicio dinámico es una respuesta hipertensiva al ejercicio, y un aumento superior a 115 milímetros de mercurio es una señal de que debemos detener el ejercicio sí o sí. Y en esta gráfica se evidencia qué es lo que sucede en el HIIT. Habrá un aumento de la presión sistólica y un descenso de la presión diastólica, como se ve en esta gráfica. Y ahora sí, ya viene lo chido. ¿Cuáles son los componentes del HIIT? El HIIT tiene 9 componentes con los que podemos jugar. Los intervalos, cuantificaremos cuánto calentamiento, cuánta intensidad del intervalo, la duración del intervalo, el número de intervalos, la intensidad de recuperación, la duración de la recuperación. Y las series, vamos a cuantificar la duración del descanso entre series, la intensidad entre series y el número de series. Y fisiológicamente esto tendrá un impacto cardiorrespiratorio, una respuesta metabólica y una respuesta neuromuscular. Y por un demonio lo que faltaba, o sea, es complicado. Sin embargo, esto es en atletas de elite. Recordemos que el HIIT es una adaptación metodológica y de la estructura del HIIT real al HIIT con un paciente. Entonces, el HIIT en clínica tiene que ser individualizado y no se puede protocolizar y no se le puede exigir al paciente que alcance esos valores, porque sencillamente no los va a alcanzar. Entonces es un poco más suave a la hora de dosificar este ejercicio, este tipo de entrenamiento, porque se individualiza, pero no tenemos que estar controlando tantas variables. Y pues el HIIT en clínica es más sencillo, reitero. ¿Qué propone López Chicharro en su libro sobre cómo dosificar el ejercicio en pacientes? Él nos dice que de intensidad usemos un 17 o 18 de Borg, una duración de intervalos de 30 a 60 segundos, una intensidad de recuperación de 4 kilómetros en caminadora o 50 watts en cicloergómetro, y si es un ejercicio libre, pues una intensidad baja, una duración de recuperación 1-1. Esto quiere decir que si hago 30 segundos de trabajo, hago 30 segundos de descanso. Y él nos propone 12 minutos de trabajo y 12 minutos de descanso, que en total nos darían 24 minutos. Y de forma ya ejemplificada serían 30 segundos, 4 series de 6 intervalos, o 60 segundos de 2 series de 6 intervalos. Y por frecuencia serían 3 sesiones por semana. Vamos a hablar de qué es el RPE. Es una escala subjetiva para medir el esfuerzo, donde 1 sería una actividad muy ligera, casi sin ningún esfuerzo, pero más que dormir o ver televisión, y 10 donde se siente casi imposible seguir con la actividad y completamente sin aliento, incapaz de hablar. Cabe aclarar que siendo una escala subjetiva puede acumular errores, y esta escala subjetiva es con base en lo que refiere al paciente. Entonces el RPE se puede ver influido por muchos factores intrínsecos y extrínsecos del paciente. Puede que no haya dormido bien, no se haya alimentado bien, y de forma clara ejemplifiquémoslos con sentadillas. Supongamos que el 7 de RPE de un paciente son 30 sentadillas, pero en la siguiente sesión este paciente durmió bien, comió bien, está muy feliz, está escuchando la música que le gusta, el ejercicio es dinámico. Pues ahora ya no van a ser 30 sentadillas, ahora van a ser 35, 36, 40 posiblemente. Pero si en una de esas ocasiones el paciente está estresado, no se alimentó bien, no durmió bien, pues se va a ver afectado, y en vez de 30 sentadillas ahora van a ser 25, 24, 26.
hay que tomar en cuenta que un descenso muy grande del RPE pues sí es un motivo para evaluar qué es lo que está sucediendo, pero un descenso o un aumento no tan significativo como de 5 o 6 repeticiones, pues bueno, se puede entender por estos factores intrínsecos o extrínsecos de cada paciente. Entonces no hay que alarmarnos si en una sesión ven que el paciente hizo más o hizo menos, pero claramente no tiene que ser tan drástico el cambio o el descenso o el aumento que está teniendo este paciente. La escala que usa López Chicharro pues es Borg y es del 6 al 20. A veces es difícil decirle al paciente que cuantifique del 1 al 10. Entonces, si es difícil eso del 1 al 10, pues va a ser más difícil si es del 6 al 20. Entonces, yo recomiendo que utilicen la escala del 1 al 10 por practicidad. Pero a final de cuentas es lo mismo, pero es más práctica. Y adicional al RPE, mediremos la intensidad con la frecuencia cardíaca. La fórmula que vamos a utilizar es una fórmula indirecta, que es 220 menos la edad del paciente. Y según la CCM, nos dice que una actividad vigorosa comienza en el 77% de la frecuencia cardíaca máxima. Entonces vamos a tratar de llegar a esos valores. Y recordemos, pues al ser una fórmula indirecta, acumula errores porque no es precisa. La frecuencia cardíaca en relación al consumo de oxígeno, cuando comenzamos el ejercicio, la frecuencia cardíaca va a aumentar más, pero el consumo de oxígeno va a estar por debajo del valor que nos arroja la frecuencia cardíaca, y en esta gráfica pues es lo que se evidencia para tomarlo en cuenta. Obviamente lo más preciso es medir la velocidad o potencia aeróbica máxima, el BAM-PAM, pero esto se hace con un equipo que no está en todas las clínicas, no está en todos los hospitales o no está en todos los consultorios. Entonces, pues no es mucho, pero pues es trabajo en esto. Entonces vamos a tener que hacerlo de esta forma, a menos que tú en tu hospital, clínica, consultorio tengas el equipo o tengas el recurso para comprarlo, pues ahí sí te recomiendo que investigues más. Traté de hacer esto para un público general, para un profesional general de fisioterapia y con recursos económicos, que nada más es comprar tu pulsómetro y saber dosificar ejercicio. Entonces, formación autodidacta y tu pulsómetro. Y en la otra, pues sí necesitamos un equipo pues, relativamente caro, pero si pues está en tu clínica, adelante. Es la forma más precisa de hacerlo. ¿Y qué es lo que hace que nuestro consumo máximo de oxígeno se vea mermado? Antecedentes familiares, sedentarismo, tabaquismo, obesidad, diabetes. Estos son factores que van a afectar significativamente el consumo máximo de oxígeno. La duración es lo que decía, que la duración de los intervalos no se puede establecer de forma protocolizada, como podría hacerse con un atleta de élite. Y con protocolizar no me refiero a que todos les ponemos lo mismo, no, sino que a ese atleta le exiges que llegue a un valor determinado. Aquí eso no va a suceder. La mayoría de los intervalos en clínica tienen una duración entre 30 segundos y un minuto. Y pues se deja abierta la posibilidad hasta 3 minutos si el estado funcional y clínico del paciente lo permite. Recordemos que personas de edad media y avanzada y de hábitos sedentarios manifiestan una cinética del consumo de oxígeno enlentecida. Y aquí un dato muy importante para quienes trabajan con pacientes con patologías cardíacas. Duraciones de menos de 30 segundos, y por poner un ejemplo de 10 segundos, cubren energéticamente con el oxígeno de la mioglobina y la energía de los fosfágenos y por tanto producen menor respuesta cardiovascular. Esto significa que habrá menos exigencia al sistema cardiovascular, por ende es un ejercicio suavecito, pero que sirve para pacientes con patologías cardíacas. Es una forma de comenzar. Y esta gráfica que nos dice, cuando hacemos intervalos de 1 a 2 minutos,
en alguno de esos intervalos es posible que haya un consumo pico de oxígeno, y cuando hacemos intervalos de menos de 30 segundos, pues es muy improbable que se llegue al consumo pico de oxígeno, porque en ninguno hay el tiempo suficiente para que esto suceda. Y ahora sí, esta es mi propuesta con base en la evidencia, tratando de adecuar y de encontrar un esquema para poder dosificarlo. Este es un esquema que yo hice para tratar de encontrar cómo progresar en el HIIT. La intensidad, supongamos que nos situamos en un RPE de 7 y una frecuencia cardíaca máxima de 70. En la siguiente sesión, lo que va a suceder es que esa intensidad de recuperación, en vez de ser pasiva, ahora será activa a un 30 o 40 de frecuencia cardíaca máxima. Y pues los valores aquí van así. La duración de los intervalos son 20 segundos, la duración de recuperación son 10 segundos, el número de series son 8 y de intervalos son 6. En total tendremos 16 minutos de trabajo y 8 minutos de recuperación. En la siguiente sesión se mantiene igual. Y con sesión no me refiero a la siguiente sesión, me refiero a la siguiente ocasión en la que ya se decida que el paciente puede soportar un poco más de intensidad porque ya se adaptó. Después, ¿cómo podemos progresar? Pues ahora, en vez de cambiar la intensidad de recuperación, vamos a cambiar la duración de los intervalos. Antes eran 20 segundos y ahora van a ser 25 segundos. Al aumentar los intervalos vamos a disminuir el número de series. Como resultado tendríamos 15 minutos de trabajo y 6 minutos de recuperación, y serían 20 minutos en total. Después, cuando el paciente ya se haya adaptado, ahora vamos a aumentar la frecuencia cardíaca máxima a 77%, vamos a aumentar la duración de recuperación porque aumentamos la intensidad del ejercicio, y esto como resultado tendría 15 minutos de trabajo pero 9 minutos de recuperación. Después, cuando queramos agregar un estímulo mayor pero que sea mínimo, que no sea tan drástico, pues en vez de 30 a 40 de frecuencia cardíaca máxima de intensidad en la recuperación, vamos a aumentarlo a 40 o 50. Después, ya en lo último de este protocolo imaginario, vamos a aumentar la intensidad, pero ahora del RPE. Antes era un 7, ahora va a ser un 8, y va a cambiar totalmente todo el esquema, porque al tener un RPE de 8 ya es un poco más exigente, y ahora sí la intensidad es mayor físicamente hablando. La duración de los intervalos van a ser 30 segundos, la duración de recuperación van a ser 30 segundos, entonces ahora hablaríamos de un 1-1. La intensidad de recuperación la vamos a descender de 40 a 50, de 30 a 40. Vamos a disminuirle 10 o 20, y el número de intervalos, en vez de ser 6 series de 6 intervalos, va a disminuir a 4 series de 6 intervalos, donde tendríamos como resultado 12 minutos de trabajo, 12 minutos de recuperación, y en resultado total 24 minutos. Esto es un esquema que puse para ejemplificar cómo se puede progresar, pero esto es individual a cada paciente. Y una incógnita que puede surgir es qué sucede si yo, supongamos en este caso, si tuvo la intensidad del ejercicio a 7 de RPE y de frecuencia cardíaca máxima un 70. ¿Qué sucede si mi paciente manifiesta que sigue en su 7 pero su frecuencia cardíaca rebasa el 70%? Pues aquí no hay ningún problema. El problema comienza cuando el paciente, supongamos que está en su 70 de frecuencia cardíaca, pero su RPE aumenta a 8. Esto hay que identificar cuándo sucede. Si esta manifestación del cambio de intensidad sucede a la mitad del ejercicio, sí hay que modificar alguno de las variables del HIIT, ya sea la duración de la recuperación o la intensidad, etc. Pero si esto sucede prácticamente en el último intervalo, pues tratamos de que, y el paciente lo tolera, adelante. Pero si de la mitad en adelante el paciente
refiere que ya está en un 8, se va a fatigar, se va a cansar y pues no va a tener los beneficios que debería de tener, porque habrá una fatiga excesiva. Entonces sí hay que estar regulando eso, porque sí es muy importante que no se nos escapen esos datos y siempre estarle preguntando al paciente cómo se está sintiendo. Y pues en resumen, ¿cómo podemos progresar? La intensidad, la duración del intervalo, el número de intervalos, la duración de recuperación y intensidad de recuperación. Esto es prácticamente las variables a modificar en el HIIT en clínica. Y son variables individuales a cada paciente y no existe protocolo. Este es un esquema imaginario que propuse para tratar de darle un cuerpo al ejemplo, pero las dosis de ejercicio que tú vas a darle al paciente son individualizadas con las escalas que te dejé y con la fórmula de la frecuencia cardíaca. ¿Y cómo le hago para que le interese el HIIT a mi paciente? Que esto es muy importante. Pues mira, lo que hago yo es utilizar una aplicación que se llama Tabata Timer, y esta aplicación pues nos permite poner el tiempo de preparación, el tiempo de ejercicio, el tiempo de descanso, el número de series y el número de tabatas, por así decirlo. Y tabatas pues es el nombre simbólico, ignoren eso. Esta aplicación es de Android, es gratuita y pues supongo que en iOS también debe de haber. Entonces sí les recomiendo que descarguen una aplicación así, porque es más dinámico, que el paciente esté viendo esto y no sencillamente que estés con el cronómetro y que le digas, ah, ya pasó el tiempo. Entonces, o en caso de que el paciente ya tenga que hacer el ejercicio en casa, pues sí, esto le va a ayudar muchísimo. Y aparte, pues esta aplicación puedes agregarle la música. Y sobre todo, si el ejercicio lo estás haciendo en tu consultorio, en tu clínica o en tu hospital, música de agrado del paciente. Es muy importante que le des todos los recursos al paciente para que se sienta cómodo. Entonces, hay mucha evidencia que dice que utilizar música favorece los resultados. Y con divertido y dinámico me refiero a que busques la forma de que el paciente le guste lo que está haciendo. No me refiero a que tengas que armar un circuito de malabares para que el paciente le guste, no, sencillamente encontrar la forma de que el paciente se sienta confortable. Y recuerda que los mayores beneficios evidencian intensidades de frecuencia cardíaca máxima de 77 en adelante, de RP de 7 en adelante, de recuperación 1-1, una recuperación activa siempre es mejor, y intervalos largos. Pero lo más importante es que los pacientes se adhieran al plan. Entonces, queremos acercarnos a estos valores. Lo mejor sería estar cerca de estos valores, pero poco a poco ir progresando, no querer llegar a estos valores en las primeras sesiones. Esto lleva su tiempo y en realidad sí lleva mucho tiempo, porque el ejercicio es para toda la vida. Y las ventajas del HIIT es que puedes economizar el tiempo. Realmente es breve este tipo de modalidad. Y si realmente el paciente te dice, sabes que yo no tengo tiempo, no puedo ir a consulta porque pues solamente tengo media hora para hacer ejercicio y eso no es suficiente. Si tu paciente sigue con la idea de que para hacer ejercicio tiene que durar horas, pues esta es la forma ideal de que este paciente comience a hacer ejercicio y que comience a tener movimiento y que disfrute de los beneficios que nos brinda el HIIT. ¿Y qué efectos fisiológicos saludables asociados al HIIT tenemos? Mayor sensibilidad a la insulina, menor estrés oxidativo e inflamación, descenso de triglicéridos y glucosa en ayunas, un descenso de la presión sistólica y diastólica, un aumento del consumo máximo de oxígeno, una mejor función cardíaca, mejor función endotelial y sobre todo una mayor adherencia por ser tan breve. ¿Cómo podemos hacerlo? Podemos hacerlo en remo, en esta imagen que está en la izquierda, en la esquina superior. Podemos hacerlo en caminadora, podemos hacerlo brincando con una soga, podemos hacerlo en cicloergómetro, en sentadillas, en una bicicleta. Entonces, recursos y formas de hacerlo hay desde gastar un 0 pesos hasta utilizar posiblemente, si es que tú tienes el cicloergómetro, la bicicleta, incluso la cuerda para brincar. Entonces hay muchas formas de hacerlo.
y afortunadamente hay mucha evidencia que lo respalda. Se ha hecho HIT en pacientes post cáncer de mama, pacientes obesos, pacientes con diabetes mellitus 2, pacientes con enfermedades coronarias, ha habido una mejora de la función endotelial y pues pacientes con afecciones pulmonares claramente. Y hasta aquí llegamos, esto ha sido todo por mi parte. Si tienen dudas déjenlas aquí abajo, yo estaré respondiéndolas, y toda la información que usé, todos los artículos en los que me basé, metaanálisis, etcétera, yo se manden un correo a la dirección que les voy a dejar y se los voy a enviar todo totalmente. Y si tienen dudas, reitero, dejen su comentario y voy a tratar de responder. Espero les haya gustado. Gracias.